Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de los sets. Los sets, a diferencia de las tuplas y de las listas, son colecciones de valores, pero desordenados. En Python un set se define, como vemos aquí en el ejemplo, utilizando llaves y separando por comas. Tienen principalmente tres características. Son desordenadas, los elementos son únicos, es decir, no puede haber dos valores iguales dentro del set, y solo pueden contener elementos inmutables. Es decir, por ejemplo, no podrían contener una lista, que habíamos visto que era mutable. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí definimos un set S y vemos que, si comprobamos de qué tipo es, vemos que es de tipo set. Para crear un set, a partir de, por ejemplo, una lista o otro iterador como una cadena de texto, utilizamos la función set. Aquí yo he definido una lista, por ejemplo, y quiero convertirlo en un set, pues utilizo set y lo convierto. Igual pasa con la tupla. Y vemos que aunque a uno le hemos pasado una lista de valores y a otro le hemos pasado una tupla, vemos que al convertirlos en set, si comprobamos que son iguales, nos devuelve que son iguales. Como habíamos dicho, un set se puede crear desde un iterador, o sea, podemos pasar una cadena de texto y crear un set. Y aquí vemos que si lo ejecutamos, nos devuelve un set con los elementos únicos de esta cadena de texto. Para crear un set vacío no se puede hacer con llaves, ya que veremos más adelante que esto se utiliza para los diccionarios. Hay que utilizarlo usando la función set. Vamos a ver un ejemplo. Si yo creo una variable 1 utilizando llaves y una variable 2 utilizando la función set, vemos que si comprobamos el tipo de cada variable, la primera es de tipo diccionario, que veremos en el siguiente vídeo lo que son y cómo funcionan, y la segunda sí que es de tipo set. Como habíamos dicho, un set solo puede contener elementos inmutables, por lo tanto no va a poder contener listas, que son mutables. Veamos un ejemplo. Y vemos que nos da un error, nos dice que el tipo lista no es hasheable. ¿Qué quiere decir hasheable? Hasheable quiere decir que a este elemento no le puedo definir un identificador único. Esto es lo que es un hash que se conoce. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Como cuento aquí, el mensaje de error especifica que es debido a que no es hasheable. Vamos a ver, si yo creo una lista, un hash, quiero saber el hash de esta tupla. Me muestra este valor que es el identificador único. Es decir, siempre que haga un hash con estos tres valores en este orden, siendo una tupla, me va a devolver este hash. Sin embargo, si utilizamos una lista que hemos dicho que es mutable, vemos que nos da un error, porque las listas, al ser mutables, no son hasheables. Vemos que, por ejemplo, si lo hacemos con una cadena de texto, nos devuelve este identificador, es decir, siempre que calcule el hash con la función hash de esta cadena de texto, me va a devolver el mismo valor. Esto puede ser útil para guardar información en una base de datos y darle un identificador único, por ejemplo. Al igual que en otras estructuras de datos, el operador in nos permite evaluar si hay un valor dentro de un set. Si comprobamos si 1 está en set 1, vamos a convertir esto a tupla. Un momento. Vale. Convertimos esta tupla y vemos que como la tupla es inmutable ya no hay problema. Comprobamos 1 está en set 1. Pues vemos que sí, cierto, sí que está. Los set tienen principalmente 3-4 funciones
que son muy útiles. Vamos a ir viéndolas una a una. Vamos a crear dos sets, el 1 y el 2, con estos valores. Y vamos a empezar por la unión. La unión une todos los valores que sean diferentes. Por ejemplo, si yo calculo la unión del set 1 con punto union y entre paréntesis el set 2, vemos que la unión van a ser todos los valores diferentes que aparecen entre las dos listas. A la función unión, con un set podemos pasarle otros iteradores, porque hace directamente la conversión a set. Por ejemplo, le podemos pasar una lista y vemos que funciona perfectamente y nos hace la misma operación. La intersección son aquellos valores que se repiten, que están presentes en un set y en el otro. En este caso solo sería P y C, como podemos ver. Y vemos que si calculamos la intersección con la función .intersection, vemos que efectivamente nos devuelve el valor P y C. Si queremos calcular la diferencia, es decir, el set 1, ¿qué valores diferentes tiene con el set 2? Pues vemos que van a ser P y B, que no está en el set 2, y P y X, que tampoco está. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente así es. Los sets son estructuras de datos mutables. Por lo tanto, se le puede modificar lo que hay dentro. Sin embargo, no se hace como habíamos visto con las listas. Vamos a ver cómo se hace. Para añadir elementos, utilizamos la función .add. Vamos a ir mostrando el set. Yo hago al set 1 que habíamos creado antes y le añado hola. Pues vemos que si yo lo ejecuto, me muestra hola dentro del set 1. Si le quiero eliminar un elemento, puedo utilizar remove y lo borro. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la función remove, si yo le paso un valor que no existe en el set, por ejemplo, Pepito, nos va a mostrar un error. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues existe una función que se llama discard que hace lo mismo que remove, pero si el método no existe, no devuelve un error. Vemos que aquí si lo ejecuto, no devuelve ningún error. Y vemos que si eliminamos un valor que sí que existe, por ejemplo, hola, que habíamos dicho que existía, y mostramos otra vez el set, vemos que efectivamente nos ha borrado hola del set. Al igual que en otras estructuras de datos, como las listas y las tuplas, tiene una función que se llama .copy, que está disponible para realizar una copia. ¿Para qué es útil una copia? Pues como ya hemos visto en otros vídeos, no es porque dos objetos sean iguales, no tienen por qué ser el mismo objeto. Vamos a ver qué sucede. Si yo defino un set S3 a partir de una copia de S1, ¿qué pasa? ¿Que son el mismo objeto? No son el mismo objeto. Aunque sean iguales, no son el mismo objeto. Con el método .clear, por último, nos devuelve un set vacío. Si hacemos aquí S1.clear, vemos que no hay nada. Espero que os haya parecido interesante el tema de los sets y si tenéis cualquier duda, dejadmela en los comentarios. Y como siempre, hasta la próxima.